Hoy vamos a hablar de los Reyes Magos. Hoy es el último programa de nuestra pausa hecha durante el tiempo de la Navidad y vamos a contar la historia de los Reyes Magos. Después vamos a continuar con nuestras historias de las Antillas. Pero hoy terminamos esta temporada de estos espacios espirituales que se presentan durante esta época del año. Entonces resulta que la leyenda de los Reyes Magos, que van a ser tan importantes en todo este proceso, se va a formar, la leyenda como tal, se va a formar hacia los siglos del siglo IV al siglo X. Se va a formar en plena época del medioevo, porque los Reyes Magos van a tener una simbología muy importante en la relación entre el cristianismo y las antiguas religiones que existían en el mundo cuando apareció la religión de Jesús. En el momento en que el cristianismo llega, hay un poco de religiones que son unas religiones ya muy antiguas. Hay religiones persas, que es el mazdeísmo, que es la religión de Zoroastro. Zoroastro, se habla de unos fuegos sagrados que arden en Irán sin que nadie los prenda desde tiempos inmemoriales, llamas que hace más de 2500 años están encendidas y nunca se han apagado. Y se habla de lo que va a ser Ahura Mazda, y Ahura Mazda era un hombre que era un dios que tenía dos hijos, que eran Arimán y Zoroastro. Y Zoroastro va a ser, digamos, son sus dos hijos, pero Arimán se va a rebelar contra él y se va a volver totalmente rebelde y va a encarnar el mal. Y Zoroastro, también llamado Zaratustra, va a encarnar el bien. Y alrededor de las figuras del bien y el mal, y alrededor de un juicio al final de los días, porque esta lucha va a hacer que un día Zoroastro lleve a Arimán hasta las montañas de Terán y allí lo tenga preso, pero luego él se vaya a liberar. Finalmente vaya a haber una última batalla, que será el día del juicio, y la gente que lo haya hecho bien irá a un paraíso y la otra irá a un infierno. Esto, digamos, es la antigua religión persa, una forma de monoteísmo. Entonces resulta que esta religión persa es muy antigua, muy antigua, y en el momento en que aparece el cristianismo, hace mucho tiempo la gente adora a Zoroastro. También están las antiguas religiones egipcias, está el culto a Mitra, está el culto a los diferentes dioses. Entonces, esta nueva religión se va a instalar en un mundo muy místico, donde hay muchísimas religiones, y va a traer un mensaje completamente nuevo. Entonces va a tener que establecer una relación con las religiones que ya existen, una manera de establecer equivalencias. Los sincretismos y las equivalencias son las formas en que las religiones conviven unas con otras, cuando las capas de una religiosidad y de una mística se ponen sobre las que ya existían. Entonces, como el cristianismo nace en Oriente y viene originalmente de Belén y de Jerusalén, pues es con las iglesias de Oriente con las que primero se va a encontrar, antes de encontrarse con las iglesias ya occidentales después, mucho tiempo después. Entonces la relación entre este mensaje de Jesús y las iglesias de Oriente se va a simbolizar a través de la figura de los Reyes Magos. Y eso va a ser una manera de compatibilizar diferentes mensajes de lo profundo y de lo sagrado. Entonces, en primer lugar, los magos, los persas, los Reyes Magos vienen de Persia. Los magos en Persia son astrónomos, y los astrónomos pues son aquellos que están dedicados a estudiar los cielos y las estrellas. Pero resulta que en el Nuevo Testamento la figura del mago, Jesús se refiere al mago, a Simón el mago, como un prestidigitador, como un charlatán. Entonces, porque digamos el cristianismo no reconoce en la magia una parte de conocimiento, sino que la considera como una parte que está fuera del conocimiento del que ellos traen. Entonces, para que la figura del mago no tenga esa connotación, se les va a llamar reyes también, y se les va a llamar magos en el sentido de antiguos sabios. Entonces van a ser reyes magos, porque es una manera de tomar el sentido de la magia, que tiene que, de hecho, va a tomarlos como reyes, porque no van a reconocerlos como astrónomos,
porque la idea no es que la astronomía rige el destino, sino que el destino lo va a regir Dios. Entonces, y estos son los astrónomos, entonces la manera de conciliar con todo esto es que se le llama reyes. Y entonces al ser reyes magos, pues ya se nos va solucionando la cosa de una manera chévere. Entonces, lo primero que hay que hacer es establecer una equivalencia. Ahora, este cuento lo echan mucho tiempo después de sucedido. Digamos, toda la epifanía y todo el hecho, digamos, el hecho histórico tiene lugar, pues, en el momento del nacimiento de Jesús, pero el cuento se va a contar del siglo IV al siglo IX, ya de la era cristiana. Lo mismo que la historia del pesebre la va a acuñar Francisco de Asís en 1225 después de las cruzadas. Es decir, la formación de las leyendas y la manera como las leyendas van transmitiendo una fe son muy posteriores a la época en que sucedieron las cosas, porque se hacen en el momento en que se están acuñando una serie de ideas para formar una doctrina. O sea, una religión es una fe, pero también es un conjunto de ideas, y en el caso de la religión cristiana, ese conjunto de ideas es lo que se llama la teología. Entonces la formación de la teología tiene que ver con la manera como se cuentan los cuentos, con la manera como se cuentan las leyendas y el significado que tienen. Eso es básicamente de lo que se trata. Entonces, así como el pesebre tiene un recorrido por una cantidad de geografías y de culturas, los Reyes Magos también tienen un recorrido por una cantidad de épocas y de historias que están detrás de la leyenda. Entonces, lo primero que hay que hacer es establecer una equivalencia con Persia, porque Persia es la antigua civilización de donde vienen, y es la antigua civilización que es también, ella misma también es monoteísta. Entonces, equivalencia significa que usted ponga, ese sincretismo significa que usted sea capaz de establecer vínculos, puentes, entre las creencias de la otra religión y la que usted va a traer. De esa manera usted puede empezar a hablarle a los otros en términos en los que se puedan entender. De eso se trata el sincretismo. Entonces, por ejemplo, se dice que los Reyes Magos arrojaron uno de los pañales que traía el niño Jesús sobre los fuegos sagrados de Zoroastro, y el fuego sagrado, el pañal no se quemó. Entonces, que esa era una manera de decir que era el de un dios. Entonces, cada uno de estos reyes va a traer una parte que es lo que va a entrar a establecer las equivalencias. Este sincretismo primero lo vemos en Oriente, con el mundo de las religiones egipcias y de las religiones persas, y luego lo vamos a ver en Occidente cuando empiecen a establecer equivalencias con las religiones celtas, cuando la época de Merlín, piense por ejemplo que en la historia del rey Arturo, la manera de cristianizar la historia es que el reino perdido de Camelot, el honor perdido, se va a rescatar a través del Santo Grial. Y sin embargo, en la leyenda del rey Arturo hay un mago que es Merlín, y hay un Santo Grial que es una nueva era, que es la era cristiana. Entonces, en el momento en que llega el cristianismo, el tiempo de los magos va a dar lugar a otro tiempo distinto, que es el tiempo del hombre y que es el tiempo de Jesús. Ese es, digamos, ese es el cuento que van a echar. Entonces, lo echan de una manera diferente según los lugares donde estén. En Oriente tienen que echarlo con las diferentes religiones antiguas que hay allá, y en Occidente con las leyendas de los bosques, con las equivalencias del mundo celta. Entonces, en Oriente, lo primero que hay que hacer es lidiar con una cantidad de discusiones que tienen las antiguas religiones de Oriente. Entonces, estos van a ser reyes. Al ser reyes y a ser magos, entonces podemos compatibilizar el que sean reyes para los cristianos y el que sean magos para los persas, por un lado. Entonces, por el otro lado, empieza a fundarse, Pablo de Tarso va a universalizar el cristianismo. Es decir, va a decir que el cristianismo no es solamente una religión de los judíos, sino que que Cristo no solamente murió por los judíos, sino que murió por la humanidad entera. Entonces, si va a universalizar el cristianismo, y esto se va a conocer en los tiempos de Roma, entonces una serie de cosas hay que ajustar para que esto sea una religión universal, para darle el carácter universal y no solamente de una historia del pueblo judío. Entonces, una parte de los judíos va a reconocer en Jesús al Mesías y otra parte no. La gente que no lo reconoce sigue siendo judía y sigue esperando su Mesías, y la gente que sí lo reconoce se va a volver cristiana. Y ahí aparece una nueva religión, es un cisma salido del judaísmo. Y esa nueva religión va a ser universalizada por Pablo de Tarso,
Y como es en Roma, y Roma era el bestseller de la época, porque Roma era, mejor dicho, era en esa época lo que se sabía en Roma, se sabía en todas partes, porque era el imperio que universalizaba el conocimiento de su tiempo. Entonces, así es que pasa el ciclo. Entonces, para poder hacer esta vuelta, la tenemos que hacer mirando las diferentes religiones. En las religiones antiguas de Persia y de Egipto, los reyes son dioses, son figuras sagradas. Entonces aquí lo vamos a resolver, tienen una sola naturaleza y por eso es que cuando se cristianicen van a considerar que Jesús es solamente un Dios y no un hombre, porque se llama monofisismo, porque physis es una palabra griega que significa naturaleza. Para resolver este dilema entre la idea que tenían las religiones orientales de un ser solamente divino y la idea que tiene la religión cristiana de un rey que es divino y es hombre a la vez, la van a resolver con una figurita que van a lograr acuñar y que es la que vamos a ver después de la pausa. La idea es que cada uno de estos reyes trae algo que va a revelar cómo es la naturaleza de ese niño que están haciendo. Al traer oro, están diciendo que ese niño que están haciendo es un rey. Al traer incienso, están diciendo que ese niño que están haciendo es un dios. Y al traer mirra, dicen que ese niño que están haciendo es un hombre y va a morir. Entonces los tres regalos de los Reyes Magos van a significar la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, las diferentes naturalezas de ese niño que están haciendo. Cada uno de esos reyes va a dar una de sus características. Entonces, al principio no se sabía cuántos eran los Reyes Magos, y después se va a montar un número que es el que va a funcionar para todo, porque es el que tiene que ver con la Trinidad, porque es el que tiene que ver precisamente con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son tres. Entonces, es la manera en que se va a hablar de cómo los pueblos de las antiguas religiones van a reconocer el cristianismo. Es una forma de, digamos, de llamarlos a la nueva religión. Entonces, llegan los Reyes Magos, porque los Reyes Magos son los primeros que van a ver la estrella junto con los pastorcitos, los humildes. O sea, los humildes son los primeros que captan el mensaje, los pastorcitos y los niños. Y luego los reyes, porque estos reyes son sabios de las antiguas religiones que están viniendo a entender una nueva fe y una nueva religión. Esa es, digamos, la manera como establecen un vínculo, digamos, de un vínculo amistoso entre las antiguas religiones de Egipto y de Persia y la religión cristiana que están haciendo. Entonces, la idea es que ellos ven una estrella, pero esa estrella no es un astro en el sentido de la astronomía, porque no es esa la visión que quieren dar. Esa estrella es una señal. Es una señal que se va apareciendo poco a poco, una cruz, se va apareciendo un cometa. Los cometas los griegos los llamaban, eran las estrellas con cabello, unas estrellas peludas. Entonces la idea es que esa estrella va a dar una señal. Entonces la leyenda tiene muchas maneras de verse, porque hay quienes dicen que como estos reyes eran magos y eran hombres de profunda sabiduría, empezaron a caminar hacia el pesebre desde el momento en que se le hizo la anunciación de la llegada del bebé a María. Otros dicen que fue a partir de la estrella y que duraron 13 días en llegar, para llegar el 6 de enero. Llegaron finalmente el 6 de enero. Entonces, cuando llegan, cada uno de ellos tiene una pregunta que hacer. Viene la historia de cada uno. Entonces, uno de ellos era Gaspar. Gaspar era el que venía. Ellos van a representar las tres razas de la tierra, las tres razas que se conocían en ese momento, que eran la raza negra, la raza blanca y la raza asiática. Eran lo que se conocía. Después, cuando se descubra América, habrá una leyenda de un cuarto rey mago que represente las razas del Nuevo Mundo, pero lo que se conocía en ese momento era eso. Entonces venían de las diferentes partes. Entonces, por un lado, y vienen de los diferentes continentes, o sea, de Asia, de África y de Europa, vienen de diferentes lugares. Entonces cuentan que Gaspar, que viene de los reinos de Nubia, los reinos de Nubia son los reinos africanos que quedan debajo del reino de Egipto, un reino antiguo y riquísimo y maravilloso. Entonces el cuento era que Gaspar estaba profundamente enamorado de una mujer que era una esclava blanca fenicia, y la encontró con otro hombre
y eso le produjo una herida en el corazón terrible y los dejó encerrados a ver qué era lo que iba a pasar con él, mientras pensaba ver qué hacía con ellos en medio de la herida y el dolor que tenía. Entonces, mientras pensaba ver, dijo, yo necesito conocer a ese Dios rey niño que están haciendo, porque quiero entender el significado del amor. Entonces Gaspar va en busca de la estrella y va a saludar al niño porque quiere saber cuál es el significado del amor. Por el otro lado, Melchor, que es el que viene de Oriente, que es el que viene de Asia, tiene ante sí el problema de que él era un adorador del arte griego. Él adoraba el arte griego, pero el arte griego estaba conformado por esas imágenes, esas estatuas maravillosas que son todo un culto a la anatomía humana, a la belleza del cuerpo humano desnudo. Y en el momento en que él vive, en una época de Bizancio, las imágenes estaban prohibidas, porque hubo un tiempo en que hay toda una rebelión contra las imágenes. Entonces, una religión que no tiene imágenes no puede reproducir, y menos aún puede reproducir las imágenes de estas figuras desnudas hermosas. Entonces él quiere preguntar por el arte, quiere preguntar por la imagen, cómo es posible representar la fe de una manera que no riña con el espíritu de la época, pero que no renuncie a la belleza del arte. Es un enamorado de la imagen y del arte y de la belleza. Y eso es lo que va a preguntar, esa es la pregunta que quiere resolver acercándose al niño y siguiendo la estrella. Y Baltasar, el europeo, se ve con las lides del poder. Entonces se da cuenta que para ejercer el poder tiene que matar a una parte de su familia, y eso le parece hartísimo. Entonces tiene que pensar, ¿qué hago yo? ¿Sigo los llamados del amor y del corazón? ¿Sigo los llamados el dictado de mi conciencia? ¿O sigo el llamado del poder? Y en el llamado del poder tengo que hacer una barbaridad, y es el dilema entre el corazón puro y lo que tiene que hacer un gobernante y lo que es la razón de Estado. Ese dilema lo va a retomar Maquiavelo después, pero lo va a resolver de una manera totalmente diferente. Entonces eso es lo que va a ir a buscar al niño. Y cada uno le lleva su regalo y cada uno le lleva su pregunta. Y cada uno va a encontrar la manera de resolver aquello que aqueja su corazón. Entonces Gaspar va a entrar en contacto con una idea del amor tan poderosa, tan universal, tan fraterna, con una religión basada en el amor, con un niño que viene a traer un mensaje de amor, que va a encontrar que el amor es una cosa muchísimo más amplia, más poderosa y más grande que la traición que su corazón había sufrido, y al encontrar el amor universal, se reconcilia con su espíritu, perdona a la chica que estaba con el otro man, y queda en una concepción mucho más profunda, mucho más sagrada, mucho más universal de lo que es el amor, que es el concepto del amor cristiano. Entonces él logra resolver aquello que fue a buscar. Melchor, el que viene de Oriente, a través de, a partir de él y de su pregunta por el arte, la imagen de los Reyes Magos va a ser una de las primeras figuras en la historia del arte medieval. Se va a representar en todas partes. El arte religioso surge a partir de la imagen de los Reyes Magos. Entonces uno lo va a ver en todas partes. Uno lo ve por el Bosco, uno lo ve por Giotto, uno lo ve en todos lados, lo ve en la Galería de los Oficios, lo ve representado por Uccello, la adoración a los Reyes Magos, lo ve en las basílicas. Actualmente está en todas partes, en el Hermitage, en todos los grandes lados, lo ve la adoración a los Reyes Magos. Los retablos empiezan a formar estos íconos y empiezan a formar un sentido del arte religioso. La representación, porque soluciona el problema de la representación de lo humano al no tener figuras desnudas como las figuras griegas, sino figuras piadosas. Entonces, la idea de una figura piadosa que representa el contenido de la fe y del espíritu va a ser de los Reyes Magos el principio del arte religioso. Entonces él va a ser el inspirador de toda una mirada del mundo que se va a expresar a través de la pintura, y toda la gran parte del arte del medioevo son las representaciones de la adoración a los Reyes Magos. Eso era lo que traía el hombre que venía de Oriente, que era Melchor. Baltasar, que viene de Europa y viene a solucionar el problema del poder, dice, no, a mí ese pedazo de la familia que me tocaría matar para acceder al poder,
me cae bien, y yo no sería capaz de hacer eso, y no me gustaría hacer eso. Entonces vamos a hacer lo siguiente, yo renuncio al poder y me dedico a la fe, que me llena mucho más mi espíritu y me parece mucho más importante, porque es de mi alma y de mi conciencia, de lo que yo quiero hacerme dueño y hacerme partícipe, y no de un problema de poder que le mancha a uno la posibilidad de relacionarse de una manera amorosa y fraterna con los demás. Entonces, así cada uno resuelve su dilema y cada uno va a encontrar en ese viaje la respuesta a una pregunta profunda del espíritu. Entonces empiezan a llegar los reyes. Ahora, son reyes de Oriente. Entonces las leyendas les van poniendo diferentes lugares. Hay quienes dicen que vienen de Siria, de Palmira, de Nubia, de todos los lugares de donde viene Oriente, porque son las leyendas de Oriente. Los reyes magos vinculan a Oriente con Occidente, vinculan las tradiciones de las antiguas religiones con el cristianismo y son el punto de unión que enlaza el mundo antiguo con el mundo moderno, con el mundo, digamos, con el mundo cristiano, el mundo de las religiones anteriores a la llegada del cristianismo, con la religión que va a ser la religión hegemónica de Occidente. Entonces, pues son un símbolo de unión, de equivalencia, de fraternidad, de respuestas espirituales, y por eso van a ser tan importantes y están revestidos de una imagen de sabiduría, de reconocimiento, de una imagen bellísima, y por ejemplo en España ellos son los que traen los regalos. Los niños españoles todavía no han recibido sus regalos de Navidad porque esos se los traen, se los van a traer los Reyes Magos, ellos son los que los traen. Entonces, ellos van compatibilizando las nuevas religiones y van atrayendo la nueva mirada sobre el mundo y empiezan a traer toda esa diferente significación. Entonces, al principio eran 3 por las 3 razas de la Tierra, luego se vuelven 3 por los 3 continentes que en ese momento se conocían. Más adelante la leyenda se ha ido modificando y modificando, y más adelante ellos van a ser el tiempo, van a significar el pasado, el presente y el futuro. Uno de ellos va a ser bastante viejo, otro va a ser que es el pasado, que es el europeo, otro va a ser un hombre maduro, que es el que viene de Nubia, que es Gaspar, y otro va a ser casi un adolescente, que es el que viene de Asia, que es el que significa el futuro. Entonces también va a ser el tiempo de la juventud, de la madurez, de la vejez, van a significar las diferentes etapas del tiempo. Entonces Baltasar será la vejez, Melchor será la madurez, y Gaspar van a ser ya como las diferentes etapas del tiempo en que se van a encontrar. Entonces, todas las diferentes etapas se van metiendo allá, además porque la pelea entre las dos autoridades no solamente es en Italia, esa pelea también se va a plantear en Europa, y esa la va a solucionar Carlomagno a través de lo que va a ser el trato que va a ser entre darle al papado unas tierras temporales, o sea, un estado temporal, y él ser el emperador. Es el proyecto que va a establecer la futura Unión Europea, es el primer germen de la Unión Europea. Por eso el edificio donde funciona la Unión Europea se llama el edificio Carlomagno, por esas historias. Y es en este tiempo y en el momento de las leyendas de los Reyes Magos cuando todos estos debates del mundo se van acuñando alrededor del significado de lo que son estos 3 reyes. Entonces, al principio, pues darle el número 3 es precisamente la posibilidad que le dan para que exista esa forma de establecer la triple naturaleza. Y después hay un cuarto que no altera el significado sagrado del 3, sino que va incluyendo, a medida que van apareciendo otras formas de civilización, otros pueblos y otras culturas, se le van añadiendo cosas a la leyenda de los Reyes Magos. Y mientras tanto, toda la historia del arte, todos los grandes pintores, los retablos, las iglesias, las diferentes formas de expresar el mundo de la fe a través del arte, tienen en los Reyes Magos el punto de la figura a través de la cual se da paso al arte religioso. Entonces, de esta manera, ellos van significando una cantidad de cosas, van significando los tiempos, van significando la madurez, la unión de las razas, la unión de las religiones, el mensaje de los sabios. Acuérdense de todas maneras que después Jesús va a durar un poco de tiempo perdido y va a estar en las tierras de donde vienen estos Reyes Magos.
y va a entrar en contacto con las antiguas religiones. Entonces esto es un puente, los Reyes Magos son un puente también entre las antiguas religiones, entre el mundo de Mitra, entre el mundo de los faraones, entre el mundo de Zoroastro y el mundo de Jesús, a través de unas figuras que van a representar la sabiduría, la espiritualidad, la concordancia y la fraternidad, que es de lo que se trata la formación de todo este mensaje a través de las diferentes formas de la teología que va creando el mundo cristiano. Cuenta la leyenda que Tomás, uno de los apóstoles, que fue el que cristianizó la parte oriental, o sea, después de la muerte de Jesús, entonces empiezan a contar, ya empiezan a verse las historias retrospectivamente. Entonces cuenta la leyenda que Tomás había arrojado, era el que había arrojado el pañal a los fuegos sagrados de Zoroastro y que el pañal no se había quemado. Entonces, al no quemarse el pañal se demuestra que es el carácter de un Dios el que está surgiendo ahí. Y cada uno de ellos va a forjar una parte de ese carácter de lo sagrado. Ya después viene todo el tiempo cuando se van a dar las diferentes formas en que cada uno de ellos va a llevar el cristianismo, porque el cristianismo, digamos, se va a formar, es entre más o menos el siglo IV y el siglo IX, es cuando San Andrews va a llegar a Escocia, es cuando San Patricio va a llegar a Irlanda, a cristianizar Irlanda, es cuando San George va a llegar a la Inglaterra, entonces Santo Tomás va a llegar a Oriente, pues Tomás va a llegar a Oriente y va a llegar y se va a encontrar con digamos, va a entrar en las equivalencias con Zoroastro y con las antiguas religiones. Entonces, de esa manera, el cristianismo va entrando en conjunción con cada uno de ellos. Y de la parte de Tomás empieza a aparecer una historia que se le conoce como la leyenda del preste Juan, que es cuando dicen que va a haber un reino, que a partir de ahí va a haber un reino cristiano muy antiguo, que es un reino donde dicen que el preste Juan tiene un espejo a través del cual ve todo lo que está pasando en todas partes. Dicen que es un pedazo de cristianismo que quedó suspendido en Etiopía, en lo que sería Etiopía, y que ese reino cristiano que andaba perdido en los grandes tierras de Nubia y Etiopía, que ellos eran los que iban a apoyar a los cruzados en el momento en que llegaran a Jerusalén a reconquistar las tierras. Digamos, ya en la medida, esto se va estableciendo equivalencias con todos los que puede establecer equivalencias. Entonces establece equivalencias con Zoroastro, establece equivalencias con el mundo de los faraones, y se va a crear un cristianismo copto en Oriente, que es un cristianismo pero que tiene muchísimas raíces del mundo faraónico, y con quien no puede establecer equivalencias, digamos, se va a declarar una guerra, que son las cruzadas. Entonces las cruzadas se van a declarar porque el Islam, digamos, permitía la peregrinación, y las rutas de peregrinación eran Santiago de Compostela, eran Roma y eran Jerusalén, pero una fracción chiita que procede de Egipto, una fracción fatimí, siendo todo el Islam sunita, una fracción fatimí va a estar en contra, digamos, de la peregrinación, y al trancar las peregrinaciones para Jerusalén, las peregrinaciones quedan siendo solamente a partir de Santiago de Compostela y a partir de Roma. Entonces se declaran las cruzadas en contra de la presencia del Islam en los territorios sagrados, y es cuando se hacen estas guerras que van a ser devastadoras y van a ser terribles. Después de estas guerras es que va a llegar con ese sabor amargo en el corazón Francisco de Asís a restaurar el pesebre. Entonces, cuando están en esas, se habla de un reino cristiano, que es el reino del preste Juan, y se dice que ese reino cristiano es el que los va a apoyar en el momento en que entren a Jerusalén, y se dice la leyenda que los cristianos del reino del preste Juan estuvieron tratando de llegar a ayudarlos, pero que tenían que pasar en el momento en que nevara en Jerusalén, y allá nunca nieva, entonces que nunca encontraron el paso, que nunca encontraron el camino, y estuvieron perdidos vagando para llegar a ayudarlos, y los otros estuvieron esperando la leyenda del preste Juan para que los ayudara, y nunca se encontraron en el tiempo. Y es a partir de todas estas leyendas de los Reyes Magos que se deriva la leyenda del preste Juan. Entonces los Reyes Magos van a jugar un papel en cada una de las etapas de la formación del mundo cristiano, y van a significar una cosa específica en cada una de estas etapas.
Entonces, en un principio significan la fusión y sobre todo significan lo que va a ser el culto, el reconocimiento de los antiguos sacerdotes persas y egipcios a la llegada del cristianismo. Es una manera de establecer un pacto con lo que para lo que ellos llamarían paganos, pero no podían ser paganos porque eran unas religiones super consolidadas las que estaban ahí. Entonces lo que van a hacer con ellos es es una forma de sumisión, es reconocer en ellos a los reyes y reconocer que el tiempo de los magos está terminando porque este ya es un tiempo de los reyes y es un tiempo cristiano. Entonces esa es la primera parte. Luego cuando llegan a Europa, en lo que va a ser en la parte europea, entonces cuando se producen las cruzadas, quien tenga en ese momento las reliquias es quien posee la mayor legitimidad en un tiempo terriblemente belicoso y donde hay una parte muy fuerte de lo que va a ser la religiosidad. Entonces ya en tiempo de las cruzadas es cuando viene porque las cruzadas también son un pedido de ayuda de Constantinopla hacia el mundo cristiano occidental frente a las embestidas que está teniendo en ese momento, pero la ayuda le sale el tiro por la culata porque cuando van a llegar los occidentales allá van a arrasar con todo el mundo, incluida Constantinopla, incluido todas las iglesias de Oriente en su paso hacia Jerusalén. Entonces, en ese momento es cuando las cruzadas, es cuando ya las reliquias habían llegado a Milán y de ahí van a ser saqueadas. Además, en Milán hay un lío también grande porque se trata de unificar alrededor del cristianismo y alrededor de la figura del Papa, todo el problema entre la autoridad del Papa y el emperador. Entonces ahí hay tres reinos, que eran el reino de Borgoña, el reino de Italia y el reino de Alemania. Esos tres reinos se tienen que unificar en torno al cristianismo y en torno a la figura del Papa y el emperador, para que exista un orden cristiano, que es el que va a ser el orden europeo. Entonces, alrededor de esos tres reinos son lo que significan la figura de los tres reyes magos también. O sea, el número 3, que va siguiendo todo el tiempo, que simboliza las tres razas de la tierra, las tres edades del hombre, los tres continentes, ahora simboliza los tres reinos. Esos tres reinos se tienen que unificar para poder lograr ese orden histórico que van a formar los europeos, que es el tiempo de Carlomagno. Entonces que es el tiempo en que digamos que va a desembocar en la solución histórica de Carlomagno, que es Carlomagno, digamos, logra solucionar el problema que a Italia la desangró. Italia queda, digamos, desangrada en ese problema entre la autoridad del Papa y la autoridad del emperador. Y al quedar desangrada por eso es cuando Dante escribe la Divina Comedia en tiempos de estas guerras, cuando estaban trenzadas las dos autoridades. Los Reyes Magos es la solución que encuentra Occidente y esa es la solución que encuentran estos tres reinos para poder dirimir las diferencias entre la autoridad del Papa y la autoridad del emperador, porque siendo ellos reyes, entonces se le da una preeminencia a la figura del emperador, pero van a rendir un tributo religioso. Entonces así es que logran establecer a quién le corresponde qué, mejor dicho. De eso se trata el lío. Entonces hubo una época en que la Lombardía se rebeló y atacó al papado, y entonces el papado le pidió ayuda a Carlomagno. Entonces Carlomagno lo que va a hacer es que va a ayudarlos, y las tierras que eran de los lombardos se las va a dar a la iglesia y les va a dar un poder temporal. En ese poder temporal van a mandar los papas, pero la autoridad general la va a mandar Carlomagno. Así se establece, digamos, la jurisdicción entre una parte y otra, en esa parte, en los reinos de lo que tenía que ver con Alemania, con la Borgoña, y con una parte de Italia, la que tiene que ver con Alemania. La otra parte de Italia se va a desgarrar en esos conflictos y solo los va a poder resolver hasta el siglo XX, y la unificación de Italia aún todavía tendrá ese conflicto en el centro, hasta que declaren al Estado Vaticano un Estado autónomo y soberano. Pero todo esto, el problema de los papas y los emperadores, el problema de la naturaleza de Jesús, si es divina o si es humana, o si es divina y humana con relación a las religiones de Oriente, el problema de cómo se relacionan los antiguos sabios con los nuevos, con el nuevo cristianismo, todo eso lo va resolviendo la figura de los Reyes Magos.
O sea, los Reyes Magos son una figura que puede vincular los lazos sagrados y los lazos históricos, y por eso van cambiando de tiempos y por eso van a ser muy importantes. Son el recordatorio de las diferentes naturalezas, son lo que le recuerdan al niño que es un Dios, que es un rey, pero que es un hombre, que va a morir y va a sufrir, que es lo que le recuerda la mirra, porque la mirra se utiliza para embalsamar, que es un Dios, que es lo que le recuerda el incienso, porque el incienso es un tributo que se enciende a los dioses, y que es un rey, que lo que le recuerda el oro. Entonces los tres Reyes Magos son unos magos para poder conciliar todas las diferencias históricas, políticas, religiosas y teológicas de la época a través de unas figuras amables, dadivosas y sabias, que son capaces de reconocer el mensaje del amor inmediatamente después de que los niños y los humildes lo han sabido. Entonces, de esa manera, cuando ellos están llegando al pesebre, están trayendo una cantidad de sabidurías, una cantidad de historias que ellos van representando y que es a través de ellos que se encarna. Son figuras muy queridas y son figuras dadivosas, porque cada uno de ellos representa una parte de los acuerdos que lo profundo y lo sagrado puede tener en un mundo en que se estaba formando un espíritu. Los tres Reyes Magos van a ser una solución desde el punto de vista del amor y la sabiduría entre las diferentes compatibilidades de los conceptos de lo sagrado que existían en la época. Entonces, la primera parte de las equivalencias de los sagrados cristianas conceden a Jesús una naturaleza divina, pero hay toda una discusión sobre si aceptan o no su naturaleza humana, porque en el mundo persa y en el mundo egipcio los gobernantes son dioses. Es a través de ello, que era con lo que se tropezó Alejandro cuando estuvo por allá, porque Alejandro pues era un hombre que venía en el mundo griego, los gobernantes no eran dioses, los gobernantes eran elegidos y eran parte, digamos, de un sistema político, no de un sistema religioso. Entonces se va a encontrar con que son un sistema religioso cuando Alejandro vaya a pasar por Persia mucho tiempo antes. Entonces, las iglesias van a, digamos, los pueblos orientales van a asumir el cristianismo como ellos son. Cada uno le va a dar una lectura al cristianismo de acuerdo con su propia versión de las antiguas religiones. Pues según las antiguas religiones, los gobernantes eran dioses y eran una manifestación de la divinidad. Los gobernantes persas, todos, Ciro, Jerjes, Darío, todos eran dioses. Y los gobernantes egipcios, pues los faraones vienen de Horus, directamente de Horus, que es el hijo de Osiris y de Isis, el hombre que logró recuperar con su madre los pedazos en que había quedado separado el cuerpo de Osiris después de que Set lo había despedazado. Entonces, Horus tiene un carácter sagrado, vincula el mundo de los faraones con el mundo de los dioses. Los reyes persas también, los gobernantes persas también. Entonces, en el momento en que el cristianismo llega a Palmira, a Siria y a Persia, pues para ellos es de una sola naturaleza, es de una naturaleza divina, porque eso es lo que se llama el monofisismo, de la palabra griega physis. En el momento en que el cristianismo llega a Europa occidental, se encuentra con los espíritus del bosque. Entonces, al encontrarse con los espíritus del bosque y al encontrarse con los magos y al encontrarse, porque los magos en Persia son astrónomos y la astronomía, los astros eran los que regían el destino de los hombres, mientras que los magos en Europa son aquellos que conocen los secretos de las plantas y los secretos de los espíritus de la naturaleza. Entonces el cristianismo va a estar en mundos totalmente diferentes y va a echar el mismo cuento, pero tiene que echarlo de una manera distinta. Entonces, la manera como se lo echa a los orientales es utilizando el número 3 para establecer las tres naturalezas de Dios, que es un hombre, que es un rey a la vez. Porque ninguna de las, digamos, de los profetas antes de Jesús tiene ese carácter. Mahoma es un mensajero, Mahoma es es Alá el que a través de Mahoma escribe el Corán. Alá es el único Dios y Mahoma su profeta. Por ejemplo, entonces Buda es el iluminado, Gautama Buda es el iluminado, a través del cual se inspiraron para dar un mensaje.
Lao Tse y Confucio son recopiladores de un saber muy antiguo que existía en la China y que ellos van a escribir. El que tiene esa naturaleza, que comparte un carácter divino con un carácter humano, va a ser Jesús. Entonces, para echarle ese cuento a los orientales, los tres reyes magos van a significar las diferentes naturalezas de ese carácter y van a resolver desde el punto de vista cristiano esa discusión. Cuando el cristianismo llega a Occidente, se va a encontrar con las religiones del bosque, y en las religiones del bosque se va a encontrar con toda la utilización de las plantas, se va a encontrar con el mundo celta, se va a encontrar con el mundo de la mandrágora, con el mundo de todas las diferentes pócimas y plantas, y va a entrar a establecer puentes entre el mundo que ellos tenían, entre las religiones del bosque y el mensaje que traen. Entonces, por eso es que hablábamos de cómo en Arturo, es en la leyenda del rey Arturo, es a partir del Santo Grial que se va a restaurar el punto perdido, la legitimidad perdida por la pasión que se desató entre Ginebra y Sir Lancelot, que es lo que hace que la espada aparezca entre ellos dos, y si el rey, la espada y la tierra no están juntos, se pierde la prosperidad y la legitimidad de Inglaterra. Lo único que puede restaurar ese orden perdido es un nuevo orden, o sea, lo que se está diciendo es que es un nuevo orden el que va a llegar. Ese nuevo orden, en el caso de Camelot, es el Santo Grial, porque es la presencia del mundo cristiano. Entonces, de esa manera ellos entran en un puente con la cultura celta. Esa es una manera. Otra de las maneras es como cuando los tres cisnes, una mujer que tuvo, los cuatro cisnes, una mujer que tuvo, estaba celosa de un hombre con el que se había casado, que tenía 4 gemelos, que eran hermosísimos, eran de 2 madres, pero eran hermosísimos, y un día llevó a los niños y los convirtió en cisnes. Entonces ellos simbolizan la última parte de la pausa, simbolizan el último pedazo de todo el tiempo del Adviento que se espera todo el año, simbolizan el momento en que los niños reciben los últimos regalos y les toca ponerse a esperar un año para que regresen otra vez los tiempos de la Navidad, pero siempre nos dejan con el espíritu de haber tenido la posibilidad de compartir un tiempo de amor, de pausa, de espiritualidad y de compartir y de ver a todos los amigos. Toda esa etapa termina con la llegada de los Reyes Magos. Y también con la llegada de los Reyes Magos empieza a establecerse las equivalencias entre las viejas religiones y las nuevas, entre las magias y la llegada del amor, y entre todas estas mezclas espirituales que ellos representan, entre todas sus leyendas, entre la estrella que los dio y los llevó al día de la muerte, entre el traslado de sus huesos a las diferentes catedrales hasta terminar en uno de los monumentos más magníficos que el hombre pueda ver en la historia, hasta terminar en todas estas partes, uniendo a Oriente y a Occidente, enlazando los tiempos antiguos con los presentes, tomando el espíritu de los tiempos. Los Reyes Magos que nos han acompañado hoy son los símbolos uno de los símbolos más bonitos de los diferentes puentes que puede tender el amor, lo sagrado y la sabiduría a través de estas amables figuras que han venido al pesebre a adorar al niño y que le han traído oro, incienso y mirra para ratificar lo que va a ser su destino y lo que va a ser su naturaleza. Por eso ellos han sido los invitados al día de hoy. Con ellos, con los Reyes Magos, terminamos nuestra pausa, y después de terminada nuestra pausa vamos a volver al Caribe, vamos a volver a las Antillas y vamos a volver a todas esas historias que nos están esperando para contarnos el devenir increíble y lleno de toda clase de vicisitudes y de historias entre la magia y entre todas las antiguas religiones y entre todos los credos y entre todas las cosas que van a pasar en las Antillas en el siglo XX y que van a tener tanto que ver con el carácter de la América Latina a partir de los procesos que allá se desarrollan. Entonces los esperamos para retornar al mundo de las Antillas. Y aquí
desde los espacios de la mirra, del oro, del incienso, desde los espacios de la llegada desde Palmira, desde Persia, desde Nubia, de los restos que fueron atravesando Constantinopla, Milán, para llegar a Colonia, desde todos los retablos y desde todas las adoraciones, desde todos los cuadros, desde Florencia, desde los oficios, desde todos los lugares donde están plasmados con toda belleza y fantasía las imágenes de estos tres seres que han traído una equivalencia entre lo sagrado y el amor, en la narración Diana Uribe, en la producción Manuel Rivas, y para ustedes feliz domingo.